would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest, you would be. Yo no sé si hay alguna ley física que explique por qué es casi imposible que Javier San Pedro y Pere Estupiñán coincidan en la misma dimensión espacio-temporal. O una ley que explique por qué hay una fuerza que impide a Javier no estar comiendo en Plasencia constantemente. Javier, estás en Plasencia, ¿no? Sí, calla. Estoy intentando recuperarme de un fiestón rural de muchos decibelios que hubo ayer. Literalmente en la fiesta había un DJ. Esto lo dices como insultando. No, Dios me libre. Pero llevaba unos altavoces que para sí los quisieran los Rolling Stones. Esto se lleva mucho ahora, ¿eh, Javier? Me parece que estás un poco... Las fiestas de pueblo llevan DJ siempre. Sí, esto es algo normal. ¿Qué esperabas? ¿Una banda con clarinete y tambor? ¿O qué? Tamboril y dulzaina. La orquesta de pueblo, ¿no? Aquí conmigo está Pere Estupiñán, que es químico, bioquímico, conductor en la 2 de El cazador de cerebros. Javier no le gusta que lo recuerde, pero suele hacerlo. Es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País y un gran admirador de la gastronomía de Plasencia. Entre otras. Lo que se te ponga por delante, ¿no? Y hace un par de meses, lo comentábamos en este espacio además, cuando falleció el físico británico Stephen Hawking, bueno, pues hablamos un poco de su significado, pero siguen llegando todavía teorías que él dejó pues medio abiertas, medio escritas. Esta semana se ha publicado el último trabajo que realizó con su colaborador, con Thomas Hertog, y en ese trabajo dicen que el universo es finito y mucho más simple de lo que pensábamos. Así que si es simple, solamente vosotros vais a poder explicarnos para que lo entendamos. Claro, que el universo sea finito se dice muy pronto, pero los oyentes pensarán, bueno, ¿y a qué viene esto? O sea, ¿quién había dicho lo contrario, no? Y el caso es que sí, las teorías sobre el Big Bang modernas se llaman teorías de la inflación, con algunos adjetivos, a veces inflación eterna, inflación tal, implican en algunas versiones, en algunas de sus versiones más avanzadas, que nuestro universo es infinito. Y realmente esto, explicar la física y las matemáticas que hay detrás es complicado. Pero filosóficamente hay una consecuencia que es realmente chocante. Si el universo fuera infinito, por definición de infinito, deberían existir mundos donde Javier del Pino, Pere Estupiñán y yo estemos ahora mismo hablando por la cadena SER. Pues que si repites infinitas veces todos los mundos posibles, te tiene que salir este mismo mundo y esta misma situación alguna vez. De hecho, no alguna vez, sino infinitas veces. Constantemente. Exactamente. Qué horror, por cierto. Claro, sí, eso da vértigo pensarlo. Y bueno, puede que las cosas sean mucho más simples. Esta teoría de la inflación, la habréis oído alguna vez, se suele representar como un queso Gruyère, donde las partes del queso están en una inflación, es decir, en un proceso de expansión a una velocidad muy superior a la de la luz, mientras que algunas zonas han abandonado ya esa inflación supralumínica y en ellas se ha empezado a condensar la materia, como sabemos que ha ocurrido en nuestro universo, ¿no? Estas burbujas, donde hay estrellas, galaxias y puede haber vida, son los agujeros del queso Gruyère, ¿no? Sí. Y se ven desde fuera, desde el queso, parecen finitas, pero desde dentro son infinitas. Intentar entender esto es absurdo a estas horas de un domingo. Sí, yo se lo pregunté una vez al creador de la teoría de la inflación, a Alan Guth, en el MIT. De hecho, tengo un vídeo que grabé donde él estaba, y está en YouTube, y se puede buscar, estaba intentando explicar matemáticamente por qué el universo podía ser infinito, basado en su teoría de la inflación. Y era incomprensible, pero realmente era... Y él hablaba de dos maneras por las que el universo podría ser infinito. Una era por esta especie de espacios repetitivos, ¿no?, que tú comentabas, Javier, y la otra era el propio borde del universo. Es decir, como que
matemáticamente sí que es verdad que se va expandiendo, pero sería imposible ya no llegar con una nave espacial, ni incluso la luz no podría escapar, y a efectos prácticos sería un universo infinito. Pero demostrarlo, se puso en una pizarra a intentar hacer una especie de gráfico para explicarlo lo más divulgativamente posible. Y nada, ¿no? Y nada. No hubo manera. Bueno, es que es un domingo por la mañana, es complicado. Sí, claro. Tenemos, como siempre, un número de WhatsApp, si quieren hacer alguna pregunta científica a Pera y a Javier al final de este espacio, si es que conseguimos guardar unos minutos para esas consultas o búsquedas de opinión, o si lo prefieren también pueden escribirnos, llamarnos, dejar una nota de audio. El teléfono es el 638-855-349, lo repito, es el 638-855-349. Delta mama and a nigger-jack man raised their Cumberland daughter in a Tennessee band. Played spring water station in, couldn't play fast, couldn't fit in. Called a 66 Dodge from Carolina. Got her education on her mama's dime. She was singing in a bar called Comatose, halfway rusted on a salty coast. Rock of Ages, cleave for me. Let me hide myself in thee. Sabemos que en las zonas del mundo menos desarrolladas hay gente que muere por enfermedades que para nosotros ya no son un problema desde hace mucho tiempo. Lo que a menudo no sabemos es que en gran parte del mundo mueren millones de personas por razones que directamente se desconocen. Y se desconocen por algo tan simple como esto, y es que no existen medios necesarios para hacer autopsias. Claro, sin conocer las causas de la muerte más comunes, es muy complicado investigar tratamientos o hacer planes de prevención, o ni siquiera cuantificar las epidemias. Esto es el cuento nunca acabar, entonces, sí, ¿no? Sí. Bueno, y está relacionado un poco con lo que hablábamos la semana pasada de conocer mejor la realidad de las circunstancias gracias a la ciencia para tomar decisiones. Es sorprendente realmente que no sepamos bien qué está ocurriendo en términos de salud en países pobres, sobre todo del África y también imagino que del Asia. Y claro que la ciencia es verdad que tiene que dar una información de base muy sólida para poder hacer las acciones lo más oportunas posible. La Organización Mundial de la Salud calcula que mueren al año más de 1,5 millones de personas por tuberculosis o casi 1 millón por neumonía, pero claro, muchos lo hacen en lugares donde las muertes ni siquiera se certifican, más que datos fiables son simples aproximaciones. Yo creo que, Javier, si uno piensa en esta ceremonia tan terrible de una autopsia, piensa en términos individuales, pero en términos colectivos puede ayudar a saber qué está pasando en un determinado lugar del planeta. Pues sí, claro, yo creo que saber lo que estarán pensando los oyentes ahora mismo, ¿no? Con todos los problemas que hay que resolver en los países en desarrollo, solo se os ocurre poneros a hacer autopsias, ¿no? ¿No sería mejor evitar esas muertes? Pues sí, pero las autopsias son necesarias por lo que tú decías antes, Javier, que necesitamos las estadísticas, saber cuánta gente muere de tuberculosis o por malaria o por neumonía, o si hay un virus que no nos hemos enterado de que está un virus emergente que está propagándose por la zona. Y a veces para salvar vidas tienes que aprender de la muerte, ¿no? Lo hemos visto en las series de televisión, ¿no? El Dr. House siempre estaba obsesionado con, en cuanto se le moría a alguien, hacerle una autopsia para saber de qué se había muerto. Nos está escuchando en Radio Barcelona, además recién aterrizado desde Sierra Leona, Jaume Ordi, que es médico, es patólogo y ha liderado un proyecto que busca esclarecer las causas de la muerte en los países más pobres. Jaume, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Te has puesto en marcha, junto con otros compañeros del Instituto de Salud Global de Barcelona, un método que de manera sencilla permite conocer exactamente por qué ha muerto una persona. Lo llamáis la autopsia mínimamente invasiva, MIA en inglés, creo. Explícanos para que lo entendamos en qué consiste. Bien, la autopsia mínimamente invasiva consiste en realizar unas pequeñas biopsias con agujas. Son las mismas agujas que utilizamos habitualmente en la clínica en pacientes vivos para hacer biopsias hepáticas o biopsias renales. Utilizar estas mismas agujas para tomar pequeñas biopsias de pacientes que han fallecido.
Entonces, mediante agujas, supongo que extraéis pequeñas cantidades de tejido, pero ¿de qué órganos? ¿De los principales? ¿De los que creéis que pueden estar involucrados en el fallecimiento? Sí, bueno, básicamente lo que hacemos es tomar muestras de los órganos que sabemos que son con más frecuencia, los hallazgos que causan la muerte, que básicamente es pulmón, cerebro e hígado. Tomamos también muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo y con esto realizamos análisis que nos permiten llegar a determinar en la mayoría de los casos la causa de la muerte. ¿Por qué es importante que sea mínimamente invasiva la técnica? Bien, hay varias razones, ¿no? La primera razón es que en muchos países la autopsia como tal está muy poco aceptada por la población. La población no acepta estas técnicas, y la segunda razón es porque no existen médicos, patólogos formados para hacerlas, ni instalaciones para hacerlas, ¿no? Bueno, tampoco será fácil hacer esta técnica, ¿no? Bueno, no, la autopsia completa es complicada, ¿no? Requiere una persona con un entrenamiento importante, requiere un especialista en patología, y muchos de estos países pues carecen, ¿no? Tienen muy pocos y que pues muy atareados con otras tareas que no pueden dedicarse a realizar autopsias, ¿no? En cambio, la autopsia mínimamente invasiva es una técnica que se puede enseñar fácilmente a personal con un mínimo conocimiento de cuestiones de salud. No hace falta ni tan solo que sea médico y la puede realizar con mucha más facilidad. Cuando hablabas de una población que es reacia a autopsias convencionales, supongo que te refieres a cuestiones religiosas o tribales incluso, ¿no? Claro, bueno, a ver, como toda la muerte pues es un fenómeno, digamos, que en la mayoría de las sociedades pues tiene pues connotaciones importantes, ¿no? Y hay muchas sociedades que por cuestiones religiosas o culturales pues no aceptan o son reacias a aceptar a manipulaciones o estudios en post-mortem. ¿Y estáis viendo sorpresas? Empezando a ver, me imagino que había gente que se muere y ni se sabía, como decíamos, de qué se estaba muriendo. ¿Y estáis viendo más prevalencia de alguna enfermedad que quizás se sospechaba que era menos frecuente o al contrario? Bueno, en este momento lo que estamos viendo es que muchas veces la sospecha clínica o la causa que clínicamente se consideraba la muerte no es esto, o que la causa que por el método que en muchos de estos países se está utilizando para conocer la causa de muerte, que es un método que se denomina autopsia verbal, que es una entrevista que se realiza a los familiares pues unos meses después del fallecimiento, pues estamos viendo que hay unas discordancias muy importantes entre la información que produce, que se obtiene a través de la clínica, teniendo en cuenta que en muchos de estos países pues los métodos, las exploraciones, los análisis, la radiografía están muy limitadas, ¿no? Pues lo que se obtiene pues es bastante diferente de lo que es la realidad, ¿no? Con lo cual pues bueno, probablemente pues cuando tengamos más datos pues veremos que hay variaciones importantes entre lo que creemos y lo que realmente sucede. Oye, Joan, y ahora pues seguramente estáis en condiciones de responder una pregunta, que es si en los países occidentales estamos matando moscas a cañonazos, porque si a lo mejor con esas 4 o 5 muestras extraídas mediante una aguja podemos hacernos una idea suficiente de las causas de la muerte de una persona, la que armamos en los institutos de medicina forense en los países occidentales a lo mejor es excesivo, ¿o qué? No, bueno, a ver, yo creo que la autopsia mínimamente invasiva es un método adecuado cuando la autopsia completa no es posible, ¿no? Está claro que no vamos a solucionar con ella pues todo lo que podemos encontrar con una autopsia completa. La autopsia completa va a seguir siendo mejor y la autopsia mínimamente invasiva es algo pues que podemos decir que es adecuado cuando no podemos realizar la autopsia completa, ¿no? Pero si la completa es posible, está claro que no hay duda, ¿no?
por la cantidad de información que te aporta. Por la cantidad de información. Hay que tener en cuenta que la autopsia mínimamente invasiva no deja de ser un procedimiento hecho a ciegas, es decir, que realizamos la punción sin saber exactamente ¿qué estáis buscando? Sí sabemos que estamos en el pulmón, sí sabemos que estamos en el hígado, pero hay muchas lesiones que no afectan de forma difusa todo el órgano. Y bueno, pues tenemos algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, un tumor hepático se te podría escapar cuando hace la función. Claro. La punción, me refiero. Claro, también es verdad que en muchos de estos países pues la mayoría de la gente fallece de enfermedades muy graves, muy diseminadas. Aquí las cosas son mucho más complejas, ¿no? Y hay que afinar mucho más. Es interesante esto que dices, es un proyecto que comenzó hace más de 10 años, pero es ahora cuando lo estáis poniendo a prueba en países como en Mozambique, en Sudáfrica, incluso en Mali. Hablas de enfermedades habituales aquí, en contraste con las que son habituales allí. Allí, ¿qué enfermedades causan más muertes? Bueno, claro, allí pues desgraciadamente pues enfermedades infecciosas que aquí pues en su mayor parte pues podemos solucionar con tratamientos relativamente simples, pues allí causan pues muchas de las muertes, ¿no? Digamos que la prevalencia del cáncer es menor, entonces. Bueno, a ver, la prevalencia del cáncer, claro, el cáncer está claramente asociado a la edad, ¿no? A la edad, claro. Entonces, bueno, y a factores ambientales que quizás sean superiores en el mundo desarrollado, como el tabaco, por ejemplo. Y a factores ambientales, pero un factor muy importante es la edad, ¿no? Y hay que pensar que en muchos de estos países, pues la esperanza de vida, pues... No pasa de 40 años no les da tiempo a morir de cáncer. Pero, y vosotros que estáis trabajando en el terreno, pero además con esta capacidad analítica durante mucho tiempo en el Instituto de Salud Global de Barcelona, ¿las cosas están mejorando? Se dice que la malaria, pues bueno, que todavía es un gran reto, pero que va mejorando, que la tuberculosis, no sé, que quizás está creciendo, que el control del HIV... O sea, ¿cómo está la situación? Falta mucho, pero ¿hay una mejora o qué sensación tenéis? Claro, bueno, todo en la vida, ¿no? Que hay la óptica, la perspectiva pesimista, pero también está el optimista, ¿no? Yo creo que si uno mira pues a lo que ha ocurrido en los últimos decenios, pues ha habido un avance importante, yo creo, ¿no? En la mayoría de las enfermedades y es verdad pues que la mortalidad infantil se ha reducido de forma muy significativa. Cuando la miramos a nivel global se ha reducido, la mortalidad materna está aumentando, la esperanza de vida. O sea, cuando la perspectiva optimista pues dice esto, la pesimista es que a pesar de ello pues hay muchas cosas todavía que tenemos que mejorar, ¿no? Claro, de hecho supongo que habrá muchos resultados que cuando los obtenéis os harán pensar esta muerte se podría haber evitado. Bueno, está claro que muchas de estas muertes, la inmensa mayoría, se pueden haber evitado, ¿no? Solamente pensar que pues la mortalidad infantil en muchas de las zonas en las que estamos trabajando está alrededor de superior a 150 por cada 1000 niños, ¿no? Y pensar que aquí pues es muy inferior, está a menos de 3 por cada 1000. ¿no? Entonces, ciertamente hay un margen de mejora. Hay la óptica optimista, pero la óptica pesimista es que hay muchísimos niños y muchas mujeres, muchos adultos jóvenes que están falleciendo de forma prematura. Y luego están las muertes por enfermedades infecciosas, ¿no? Que en el mundo occidental se han resuelto a lo largo del siglo XX mediante alcantarillados, antibióticos y vacunas, que seguramente pues en los países africanos no están todo lo extendidas que deberían, ¿no? Sí, es que es lo que comentábamos antes, ¿no? La mayoría de las muertes que estamos encontrando, una parte muy importante son muertes de causas infecciosas que podríamos solucionar. Claro. ¿Y qué es lo más urgente? El otro día aquí hablábamos de transgénicos y se hablaba de si en África podrían ser útiles o no, y al final una de las conclusiones que sacamos es que mejores técnicas de irrigación, mejores silos, cosas muchos más básicas mejorarían la agricultura y el hambre en países en desarrollo. Aquí la tecnología y la ciencia puede aportar muchísimo a esta cura de tantas enfermedades infecciosas. Oye, más médicos, más hospitales, cosas más básicas también son las más urgentes. Sí, claro, a ver, está claro pues que el problema, uno de los problemas más importantes es la falta de médicos, la falta de educación, la falta de infraestructuras básicas de salud, la falta de una alimentación correcta, ¿no? Es un problema muy complejo, ¿no? No solamente es
un aspecto solo, sino que son múltiples aspectos los que es necesario mejorar, ¿no? Pero sí es importante, yo creo que aplicar los conocimientos o los aspectos más científicos más avanzados puede realmente ser de ayuda a mejorar la salud de estas poblaciones. Imagínate lo que nos contabais, que antes de que existiera esta técnica hacíais lo que llamabais autopsias verbales, que era preguntar a la familia de qué pensaban que había muerto ese individuo, ¿no? Por lo menos con esos restos de, has dicho, pulmón, cerebro, sangre, hígado y líquido cefalorraquídeo. Supongo que habrá un margen de error también, claro, en esta técnica. Sí, a ver, está claro que no es una técnica que pueda conocer en el 100% de los casos cuál ha sido la causa de muerte, pero sí es verdad pues que estamos alrededor del 75-80%, lo cual pues es mucho más de lo que teníamos antes, ¿no? De hecho, lo que tenemos, ¿no? En este momento la autopsia verbal sigue siendo el estándar sobre el cual estamos trabajando en la mayoría de los países del África subsahariana, ¿no? Y de nuevo hay que recordar que para hacer esto hace falta dinero, y el dinero no llueve del cielo, llueve de fundaciones como la de Bill Gates, por ejemplo, que también creo que se aportan una cierta cantidad. Sí. De hecho, son ellos los que están financiando fundamentalmente el proyecto. Son ellos los que lo están haciendo porque nadie más lo hace. Esto lo deberían hacer determinados gobiernos, yo creo, ¿no? Claro. Bueno, en este momento, a ver, yo creo que hay esperanzas en el sentido de que hay muchos grupos que se han interesado, muchos grupos de científicos que se han interesado por esta técnica, y de hecho pues continuamente estamos realizando formación de personal en esta técnica, y yo creo, tengo la esperanza de que en el futuro pues esta financiación provenga no solamente de la Fundación Gates, sino que otras instituciones también tengan interés en financiar este tipo de estudios. Instituciones o organismos internacionales. Sí. Jaume Ordí, que es médico, uno de los responsables de ese método de autopsias mínimamente invasivas. Gracias, Jaume, y suerte con tu trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Y a vosotros os despido. Además, yo me tengo que marchar corriendo porque me está esperando David Broncano fuera del estudio, y si no me doy prisa no llego. Javier San Pedro come bien, nos lo cuentas el domingo que viene. Así lo haré. Y Pere Estupiñán come como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Now we were both in the same place, didn't know how to say the words, with my heart ticking like a bomb in a bird cage, left before someone got hurt, 'cause it was what I wouldn't do. I had you, babe, I had you, it was what I do, and I had you, babe. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.